Todo ser humano es capaz de crear en menor o mayor medida. La capacidad innata o adquirida que todos tenemos de emplear nuestra mente de forma creativa para desarrollar ideas y plasmarlas en físico, de hecho ha estado en el centro de nuestra evolución como especie desde el principio de los tiempos. Es por esto que surgió la necesidad de incentivar y recompensar a los autores de nuestra sociedad, los cuales contribuyen al desarrollo intelectual del resto de la población, con un conjunto de leyes que reconozcan los derechos inherentes del autor y su obra. Estas leyes se denominan derecho de autor y su objetivo es proporcionar beneficios y restricciones que le concedan al autor el permiso exclusivo para explotar sus obras. Pero ¿es el derecho de autor la única entidad que el derecho de autor debería tomar en cuenta? ¿Podrían estas limitaciones significar un riesgo para la creación y el desarrollo de la cultura? ¿O por el contrario, el derecho de autor es un impulso económico dependiente de la creación y la originalidad? El derecho de autor, ¿un impulso para la economía o una limitante para la creatividad? Historia. Antes de entrar en detalles sobre los beneficios o desventajas que el derecho de autor puede acarrear, es importante conocer un poco más sobre el origen de estas leyes, ya que aquí obtenemos la justificación de su existencia. Los comienzos del derecho de autor se remontan al siglo XVIII, cuando la reina Ana de Inglaterra promulgó una ley que reconocía y otorgaba derechos a los autores con el objetivo de remunerar e incentivar la creatividad, la lectura, el aprendizaje y el acceso a la cultura. A esta ley se le reconoce como el Estatuto de la Reina Ana y significó un antes y un después en la concepción del derecho de autor como institución. Este estatuto le concedía al autor un monopolio legal que le permitía limitar y controlar tanto el uso como la explotación de sus obras. Después de este punto, los editores le cedieron el control que antes gozaban sobre estas obras a sus respectivos autores, los cuales ahora disfrutaban de derechos exclusivos de publicación con una duración de más de 20 años, después de los cuales la obra pasaba a ser dominio público, y si alguien cometía una infracción de estos derechos, debía pagar una multa. Sin embargo, esto no quedó aquí. El derecho de autor fue evolucionando paulatina y regionalmente, por lo que se crearon diversos modelos o tradiciones que protegen al autor y su obra bajo diferentes puntos de vista. Por ejemplo, tenemos la tradición angloamericana, en la cual se le otorga un monopolio temporal al autor sobre su obra, que decide cómo explotar la misma a cambio de que la sociedad se beneficie de cultura y arte. En cambio, podemos ver que en la tradición europea, el derecho de autor es un derecho inherente y natural que se le otorga al autor al momento de crear. Sin embargo, ambas tradiciones fueron difuminándose con el tiempo y actualmente son cada vez más similares, aunque los procesos jurídicos siguen siendo diferentes. Adicionalmente, convenios como el de Berna en 1886 y el Convenio Universal han ayudado a maximizar la protección otorgada por el derecho de autor, permitiendo que el autor y su obra cuenten con derechos independientemente del país en que se encuentre y donde se distribuya. ¿Es entonces el derecho de autor un impulso para la economía o una limitante para la creatividad? Como ya sabemos, el derecho de autor nace de una necesidad de promover el desarrollo de la cultura, por lo que es comúnmente definido como un incentivo para que los autores sigan creando y contribuyendo su arte a la sociedad. También sabemos que debe existir una serie de limitaciones que sirvan como aval y den seguridad al autor de que solo él puede controlar el uso de su obra. Pero, ¿qué pasa cuando estas limitaciones se vuelven un obstáculo para el desarrollo de nuevas invenciones e ideas? ¿A qué nos enfrentamos cuando la razón de existir de un derecho se ve en peligro por las mismas medidas que permiten disfrutarlo? Cuando el derecho de autor limita el uso de obras protegidas, se crea un costo tanto social como económico que la sociedad debe pagar, y esto se ve claramente en el ámbito tecnológico. Nuevas tecnologías pueden crear grandes beneficios económicos y sociales. Sin embargo, tales invenciones pueden verse obstruidas por las grandes compañías que restringen el contenido protegido a su potencial o a sus futuras competencias. Cuando un tercero no puede tener acceso a ciertas obras que acelerarían el desarrollo de innovación tecnológica, por el monopolio que los titulares de los derechos ejercen sobre estas, el derecho de autor puede volverse una barrera para el progreso de la sociedad. Como todos sabemos, la mayoría o casi todas las grandes invenciones necesitan un grupo de inversores que aporten el capital necesario para iniciar el proyecto. Sin embargo, estos inversores incluso toman en cuenta el costo que puede significar el derecho de autor para estas creaciones. De hecho, un estudio realizado por Matthew Lemire en 2011 reportó que la mayoría de los inversores de capital de riesgo habían observado cómo las medidas regulatorias habían tenido un impacto negativo en la innovación en los Estados Unidos.
Por ejemplo, entre las décadas de los 50 y 60, las editoriales empezaron a demandar a Xerox y otras compañías por la producción de fotocopiadoras, ya que estas significaban una amenaza a las editoriales que se encargaban de producir textos en masa. En los 70 surgió una disyuntiva similar con el auge del cassette, al cual las disqueras veían como el fin de la industria musical. Son estas las historias que nos hacen entender que debe existir un equilibrio al que el legislador debe apuntar a la hora de crear nuevas leyes del derecho de autor, ya que no solo se debe velar por el cumplimiento de los intereses de los autores, sino también de los consumidores y de cualquier tipo de entidad que requiera del uso legítimo del derecho de autor. Otro ejemplo que ilustra el caso contrario está íntimamente relacionado con el desarrollo de la inteligencia artificial y su aparente competencia para generar obras creativas con la misma habilidad que un ser humano. No obstante, la mayoría de los países del mundo, entre ellos España y Alemania, solo reconocen los derechos de un autor que es humano. La verdad es que las leyes nunca han prohibido explícitamente la concesión de derecho de autor a obras generadas por la inteligencia artificial, pero sí hay legislaciones que han dado indicios de no reconocer tales obras. Por ejemplo, la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos expresó que registrará una obra original de autoría siempre que la obra haya sido creada por el ser humano. Esta postura tiene su origen en la ciencia del derecho, la cual determina que el derecho de autor solo protege la creación del trabajo intelectual, el cual proviene del poder creativo de la mente. Cuando la inteligencia artificial es capaz de crear piezas artísticas que teóricamente están libres de derechos de autor, cualquier persona puede usarlas y explotarlas libremente, lo que puede significar un peligro para las entidades o personas que tradicionalmente se encargan de crear estas obras. A su vez, puede suponer un freno en la inversión de sistemas automatizados como forma de combatir su efecto en las industrias creativas, bloqueando así el desarrollo de una innovación. Pero, para ser honestos, pareciera que la mejor opción en estos casos es conceder los derechos de autor al programador o titular de la inteligencia artificial. De esta forma, las empresas pueden seguir invirtiendo en las inteligencias artificiales con la confianza de saber que recuperarán su inversión. Podemos ver un ejemplo de esto en China, con la inteligencia artificial DreamWriter. Este programa es capaz de crear un artículo de más de 900 palabras en solo un minuto, con todos los requisitos necesarios para ser publicado y consumido por un público humano. Cuando una plataforma digital intentó copiar uno de sus artículos, Tencent, empresa dueña de DreamWriter, demandó a la plataforma y el juzgado de Shenzhen decidió que ésta había infringido los derechos de autor de Tencent y por lo tanto debía pagarle una multa. De igual forma, solo podemos esperar que esta situación se vuelva más compleja en el futuro. Mientras más generalizado sea el uso de la inteligencia artificial en las industrias creativas, más artistas aprovecharán sus ventajas y los programas serán capaces de crear obras cada vez más humanas, haciendo que la diferencia entre estas y las originales sea cada vez menor. Doctrinas económicas involucradas en el derecho de autor. Como hemos visto, la legislación con respecto a los derechos de autor debe buscar un perfecto balance entre la protección y el acceso a las obras, por lo cual se han usado 4 doctrinas económicas, las cuales han ayudado a delimitar los regímenes del derecho de autor. Estas son la neoclásica conservadora, la neoclásica liberal, la neokeynesiana y la economía de la innovación. En todas estas se incentiva al autor a cambio de que el consumidor tenga fácil acceso a sus obras. Sin embargo, todas ellas difieren con respecto al nivel de protección que se le debe otorgar a las obras. Los neoclásicos conservadores consideran que el derecho de autor es el único instrumento legal que puede incentivar la creación, generando más beneficio que costo para la sociedad, por lo que se deberían minimizar las excepciones de uso y aumentar la protección al autor. Los neoclásicos liberales sostienen que las obras protegidas son bienes públicos, por lo cual le dan poca importancia a la copia. Los neokeynesianos tienen una postura similar. No obstante, piensan que el autor no necesita de una protección grande, ya que el derecho de autor no es el único incentivo para la creación. Adicionalmente, consideran que la copia puede beneficiar al autor si se usa como método de redistribución de las compañías a los grandes artistas. La economía de la innovación sostiene que debe existir un intercambio entre el derecho de autor y la competencia. De esta forma, no está de acuerdo con una protección débil, ya que puede llevar a una producción masiva de copias ilegales que perjudiquen la innovación. Aún así, no acepta el bloqueo a nuevas tecnologías como forma de entrenar este problema. De hecho, considera que el derecho de autor debe adaptarse a la nueva era tecnológica. Y esto se ha cumplido. Se han introducido numerosos cambios a las leyes de los derechos de autor como respuesta al avance tecnológico y, de hecho, han generado nuevas formas de explotación de estas obras. Aún así, no se puede negar que los supuestos de libre utilización de estas han disminuido. Otro cambio considerable dentro del sistema es el aumento del monopolio.
es decir, el reconocimiento de derechos conexos de artistas, productores de fono y videogramas y entidades de radiodifusión, el cual ha beneficiado en gran medida el desarrollo de las industrias culturales y creativas. En conclusión, el derecho de autor puede suponer tanto un beneficio como una limitación, ya sea para el autor o para la sociedad. Los legisladores son los que cargan la responsabilidad de crear leyes equilibradas que tomen en cuenta el bien de cada parte involucrada, de manera que el autor se vea protegido y recompensado sin poner en riesgo el acceso y beneficio que la sociedad pueda obtener de sus obras. De esta forma, se estaría creando un espacio seguro para la inversión y desarrollo económico de numerosas industrias creativas.